Dentro del curso de posgrado de pediatría tenemos la clase de las enfermedades metabólicas hereditarias. Ahora lo que vamos a ver son aspectos más específicos, como los defectos genéticos en el ciclo de la urea. Mi nombre es Laura Larobre y trabajo en el Centro de Estudio de las Metabolopatías Congénitas, centro dependiente de la Cátedra de Pediatría de la Facultad de Ciencias Médicas y del Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba. Entonces, dentro de estas patologías metabólicas, como dijimos, están los defectos genéticos en el ciclo de la urea. Entonces, las enfermedades metabólicas hereditarias, o también denominados error congénito del metabolismo, es el producto de la alteración en un gen que causa una alteración bioquímica en la estructura o función de una proteína. Y la consecuencia es una enfermedad metabólica con su aspecto clínico o fenotipo, el aspecto bioquímico patológico o fenotipo bioquímico y el aspecto de la biología molecular o la mutación específica del gen, genotipo. ¿Cuáles son las posibles consecuencias de un defecto enzimático genéticamente determinado? En una vía metabólica determinada, el producto A debe transformarse en B y para eso interactúa una enzima específica en el caso del bloqueo de E1. Cuando un bloqueo existe, esta vía se altera, causando distintas consecuencias fisiopatológicas. El acúmulo del sustrato A, que puede tener un efecto tóxico, reducción en la formación de D, déficit del producto de la reacción, sobreproducción de otros compuestos que normalmente están como más apagados o más disminuida esa vía metabólica, y en este caso sería una sobreproducción y combinación de todas las anteriores. Causas de hiperamonemia. Como se dijo en un principio, vamos a hablar sobre los defectos genéticos en el ciclo de la urea, cuya consecuencia es la hiperamonemia. Pero esta hiperamonemia puede deberse a diferentes causas. Hay causas genéticas primarias, como es el ciclo que estamos hablando, defectos en el transporte de los intermediarios del ciclo de la urea, hiperamonemias genéticas secundarias, como es en el caso de las acidurias orgánicas genéticas, e hiperamonemias adquiridas, como el síndrome de Reye, el tratamiento con ácido valproico, etc. Entonces, dentro de este ciclo, el amonio, que viene del catabolismo de las proteínas y aminoácidos, necesita de ser metabolizados, ya que, cuando esto ocurre normalmente, participa en la síntesis de aminoácidos y otros productos nitrogenados. Cuando este amonio no puede ser metabolizado y aumenta sus niveles a niveles tóxicos, ahí empiezan las patologías con hiperamonemia. El exceso de amonio se metaboliza por dos vías, el sistema glutamato-glutamino y el ciclo de la urea. ¿Cómo es el ciclo de la urea? Es un metabolismo que ocurre tanto en el citoplasma como dentro de la mitocondria. Todos los compuestos que vienen por el catabolismo de los aminoácidos producen amonio. Este amonio ingresa al ciclo tanto, como dijimos, en la mitocondria o en el citoplasma, y el producto final es la urea. Existen múltiples enzimas que intervienen en cada uno de estos pasos metabólicos y en todos de ellos puede haber un defecto metabólico. ¿Cuál es el objetivo del ciclo? Es la eliminación del exceso de amonio que se forma por degradación de aminoácidos y otros compuestos nitrogenados. Además, interviene en la síntesis de citrulina y arginina. Y como ya hemos dicho, el metabolito final es la urea, que es un compuesto inocuo y fácilmente excretable. El hígado es el único órgano en donde la ureagénesis es completa y cuantitativamente importante. Como se enumeró recién, en el ciclo de la urea, cada una de estas enzimas puede traer un defecto metabólico. Estos defectos tienen una presentación clínica bastante variada, la mayoría de comienzo agudo, en el periodo neonatal, entre las 24 y 72 horas de vida. En ese caso, el recién nacido o neonato comienza con succión débil,
hipotonía, vómitos, somnolencia, hiperventilación, coma y en casos severos edema cerebral y muerte. Las formas tardías con vómitos, elevación idiopática de las transaminasas, ataxia, trastornos de la conducta, rechazo a alimentos hiperproteicos y alucinaciones. Como el diagnóstico debe realizarse a nivel bioquímico, ya que la sintomatología es muy variable y puede confundirse con otras patologías, es aquí donde el diagnóstico bioquímico diferencial toma gran importancia. La gravedad de la hiperamonemia impide la realización de un diagnóstico clínico. Por eso hay que estudiar distintos metabolitos que se acumulan o se excretan en fluidos biológicos antes de instaurar un tratamiento. El análisis de los metabolitos se puede llevar a cabo rápidamente evitando la realización de biopsias hepáticas que son necesarias para el dosaje de la enzima y permite la instauración de un tratamiento específico. Entonces, ante una sospecha clínica de un defecto en el ciclo de la urea, lo primero que se realiza es la determinación del amonio plasmático para poder ver si estamos frente a un defecto en el ciclo de la urea. Luego, el diagnóstico bioquímico diferencial se realizará con la determinación de ácido orótico y con las concentraciones de distintos compuestos como citrulina, arginina, ácido arginino succínico y glutamina. De nuevo, la actividad enzimática es muy difícil de realizar, ya que se necesita de una biopsia hepática para que permita el dosaje de la enzima. Después del diagnóstico bioquímico diferencial, se pasa al estudio molecular. Este estudio genético no solamente sirve para el diagnóstico definitivo, sino también para la detección de casos presintomáticos, detección de portadores, diagnóstico preconcepcional y asesoramientos genéticos en las familias involucradas. Ahora vamos a ver cada uno de estos defectos en particular. La primera que vamos a ver es la deficiencia en ornitina carbamiltransferasa. Esta enzima actúa a este nivel de la vía, a nivel mitocondrial. ¿Y qué pasa cuando hay un bloqueo a nivel de esta enzima? Aumenta considerablemente los valores de amonio, aumenta el carbamilfosfato, que difunde el citoplasma y alimenta la vía de las pirimidinas, encontrando en fluidos biológicos ácido orótico, uridina y uracilo. Esta patología es la única de herencia ligada al X en el ciclo de la urea. ¿Cómo puede ser la herencia ligada al X? Una madre portadora que porta un gen con una mutación en uno de sus cromosomas X. Ella es heterocigota, que se junta o deja descendencia con un padre no afectado, que es XY. La descendencia será, si la X con la mutación de la madre se junta con un Y que no lleva nada porque es otro tipo de cromosoma, tenemos un varón afectado, un hemicigoto. Cuando la X se junta con la X del papá, hay una mujer heterocigota o portadora. Y cuando la X sana se junta con cualquiera de los cromosomas sexuales del padre, tenemos mujer o varón no afectados. La mujer portadora o heterocigota puede ser sintomática o asintomática, dependiendo de la teoría de Lyon o de inactivación del X. Los varones portadores del cromosoma con la mutación son afectados, hemicigotos. Hemos tenido la experiencia en nuestro centro de recibir pacientes de diferente procedencia, sobre todo de la ciudad y de la provincia de Córdoba, en donde hemos encontrado tanto mujeres portadoras sintomáticas, esta es una familia con 3 miembros afectados, 2 mujeres portadoras sintomáticas y un varón hemicigoto con una presentación neonatal severa, varones hemicigotos con presentaciones tardías, etc. A modo de ejemplo, la historia de un varón de 10 años, hijo único,
sin antecedentes familiares, que ingresa a un hospital del interior de Córdoba por deshidratación, refiriendo durante los últimos 7 días vómitos y cólicos abdominales. El laboratorio general, la eco y la TAC abdominal eran normales. Como el paciente no mejora, es derivado a una institución privada de Córdoba para realizarse distintos estudios más específicos, como las aminotransferasas, que estaban incrementadas, y también la hiperbilirrubinemia. Descartan el proceso infeccioso de hepatitis A y B, y como a las 72 horas hay un estado general bueno, se indica una alta transitoria. El paciente reingresa a los 2 días por depresión del sensorio, cuadro confusional y excitación, similar al que había presentado unos meses antes y que había sido superado rápidamente. En este caso, no es superado, y en esta oportunidad muestra rigidez generalizada y desconexión que lo llevan a un estado de coma. Lo que pasaba en este paciente era que había ingerido muchas proteínas en los últimos días, algo que él normalmente no realizaba. Él seguía por decisión propia una dieta no aproteica, pero con pocos valores de proteínas. Un exceso en proteínas en la carne hizo que se deteriorara y comenzara una crisis que no se pudo frenar. Los estudios metabólicos, este fue un paciente que no hemos podido conocer personalmente, sino que las muestras biológicas nos llegaron de una institución de la ciudad. Cuando vimos que estaba muy aumentado el amonio, con valores más de 1000 micromol por litro, para valores normales de 100, y otros compuestos alterados en los fluidos biológicos, se le dio el diagnóstico bioquímico de deficiencia en ornitina carbamiltransferasa, forma tardía. Se indicó un tratamiento de emergencia con hemodiálisis y medicación específica. Sin embargo, el paciente no revierte la sintomatología y fallece a las 24 horas. En forma tardía se cita a la madre y se le puede hacer el estudio de la mutación, siendo una mujer portadora o heterocigota para una mutación en el intrón 5 del gen que codifica para esta enzima. Esta es otra paciente, mujer, hija de padres no consanguíneos, con un desarrollo normal hasta los 9 meses de edad, que presenta una convulsión febril tónico-clónica generalizada, interpretada de origen infeccioso. A la edad de 2 años presenta vómitos frecuentes después de la ingesta, palidez, somnolencia y un estado estuporoso. A los 3 años comienzan las crisis nerviosas, ataques de llanto, agresividad, delirio en el sueño, incoherencia en las respuestas, que exigen su internación, con una alta presunción de una alteración psicopatológica. Luego se repiten otros 2 episodios, pero el último la lleva a un estado de coma. Ingresa al Centro de Estudios de Enfermedades Metabólicas con una sospecha de una patología en el ciclo de la urea, y donde se evidencia un aumento de amonio, glutamina, alanina en plasma y ácido orótico urinario, y se da el diagnóstico bioquímico de una deficiencia en OCT en una mujer portadora gravemente sintomática. En ella se indica una dieta hipoproteica, además de que el antes de amonio, como es el benzoato de sodio, que lo que hace es atrapar al amonio y poder liberarlo como una forma menos tóxica. Además se da arginina y se normaliza su expresión clínica. Se les realiza además la identificación de una hermana, hasta ese momento asintomática, de 7 meses de edad, luego de una carga de proteínas. Esta es la genealogía de la paciente recién presentada, una niña de 4 años de edad, a la que se hace el diagnóstico bioquímico de deficiencia en ornitina transcarbabilasa. Su hermana, de 7 meses, también se pudo hacer su diagnóstico bioquímico previo a la presentación de los síntomas. En esta familia había antecedentes de múltiples recién nacidos varones fallecidos durante el periodo neonatal. La madre de la niña tenía 2 hermanos muertos recién nacidos. La abuela tenía otro hermano también fallecido, y
tías, abuelas de las pequeñas, también con esos antecedentes en la familia. Este árbol genealógico habla de una herencia ligada al X, donde el varón hemicigoto está severamente afectado, es incompatible con la vida. También estaba el antecedente de aborto de mellizos a los 5 meses de gestación. La historia familiar continúa. Estas pacientes fueron controladas desde su niñez hasta su adolescencia, y en un momento la más grande, la que se había diagnosticado en un comienzo, queda embarazada, se descompensa metabólicamente y fallece con una gestación de 5 meses. Su hermana tiene un embarazo de un varón que, aunque teníamos toda la metodología y las drogas que se utilizan para estos casos, el varón no pudo sobreponerse a la crisis de recién nacido, con valores de amonio superior a 1000 micromol por litro. Actualmente, la paciente ha tenido otra niña en la que se ha podido hacer el diagnóstico molecular, siendo portadora asintomática hasta la fecha de la patología. Entonces, volviendo a esta diapositiva, la importancia de la genealogía y de los antecedentes familiares ante la sospecha de una enfermedad metabólica hereditaria. Esta es otra paciente mujer, separada de sus padres por antecedentes de maltrato, presentaba alteraciones psiquiátricas, retraso mental leve, vómitos y desnutrición. Ingresa al hospital de niños, donde se constata la alteración en la conducta, la autoagresión, los temores angustiantes. El electroencefalograma da una desorganización difusa, la resonancia magnética nuclear cerebral da atrofia córtico-cerebral y cerebelosa con señal hiperintensa de cerebelo. El laboratorio dio normal y se le da un alta transitoria. Luego aumenta la frecuencia de vómitos y reingresa por hipertensión endocraniana, vómitos en chorro, cefalea, convulsiones, alcalosis respiratoria y edema de papila. Al tercer día de la internación entra en coma y hace un fallo multiorgánico. En ese momento, donde ya no se sabía para dónde ir, es donde se realiza o se sospecha una enfermedad metabólica y se realiza la interconsulta, dando el diagnóstico bioquímico de una deficiencia en OCT como una heterocigota sintomática. No obstante de comenzar el tratamiento específico, no se recupera y fallece al 5.º día de internación. Eso es con respecto a la deficiencia en OCT, que recordemos era la única patología con herencia ligada al X. Ahora comenzamos con otra deficiencia, la deficiencia en arginino succinato sintetasa, o también denominada citrulinemia tipo 1. De nuevo, la vía metabólica, en donde el bloqueo enzimático está a este nivel. ¿Cuáles son las consecuencias de este bloqueo? Además del amonio, el ácido orótico, uridina y uracilo, aumentan los valores de citrulina en plasma, de ahí la denominación de citrulinemia. Esta patología es de herencia autosómica recesiva. ¿Cuál es la presentación clínica? Es una patología asociada a alta mortalidad, especialmente en el periodo neonatal. La presentación en el neonato se asocia con manifestaciones clínicas producidas, de nuevo, como habíamos visto antes, por el signo bioquímico guión para todas estas enfermedades, que es la hiperamonemia, con los siguientes signos y síntomas durante las 24 y 48 horas de vida: anorexia, irritabilidad, letargia, vómitos, somnolencia, coma, edema cerebral y muerte si no se aplica un tratamiento precoz y efectivo. Ahora pensemos el por qué comienza la sintomatología entre las 24 y 72 horas de vida. El bebé nace en condiciones normales y se empieza a descompensar cuando está frente al alimento. Después de 2 o 3 días de ingerir leche con proteínas, es donde aparece esta sintomatología relacionada a los altos valores de amonio en sangre. Se han identificado en nuestro centro 18 pacientes pertenecientes a 15 familias, de los cuales 11 mujeres y 7 varones.
La edad media de los síntomas fueron 2 días en las formas neonatales y 30 días en las formas tardías. La importancia del diagnóstico bioquímico diferencial en los pacientes con el valor de amonio, de glutamina, de citrulina y arginina, altamente diferenciable con los controles normales. Dentro de la genealogía de las familias afectadas, estos son algunos de los ejemplos. La procedencia de todas estas familias eran de una misma zona geográfica, la provincia de San Luis y áreas de influencia como la zona de Río Cuarto y parte de la provincia de Mendoza. Entonces estábamos frente a un grupo con una alta incidencia de la patología, con una forma neonatal severa y muerte tanto de pacientes varones como mujeres, ya que el tipo de herencia es autosómica recesiva. Además de poder hacer el diagnóstico molecular y bioquímico de los pacientes, el estudio molecular, o sea, la identificación de la mutación, sirvió también para hacer asesoramiento genético en nuevas parejas, diagnóstico presuntivo en parejas que habían tenido el antecedente de hijos muertos en el periodo neonatal, y también diagnóstico precoz en aquellos casos donde había antecedente en las parejas y había un nuevo niño recién nacido. Entonces pudimos realizar la hipótesis de especulación sobre la existencia de un grupo poblacional con una raíz ancestral génica común y causal de la frecuencia inusual observada en el área geográfica limitada. Esto permitió realizar un trabajo sobre la cantidad de casos en la zona de la provincia de San Luis. Como segundo caso o como segundo paso se realizó un estudio poblacional en la zona y ese estudio, donde se estudiaron voluntarios que quisieran participar para conocer su estado de portador, ya que el portador es asintomático, lo que se pudo hacer es ver que había la misma mutación en todas las familias, ya no solamente en el estudio poblacional, sino dentro de las familias, que este reconocimiento de esta variante clásica estaba delimitado a un área geográfica, que todas las familias portaban la misma mutación, que hay una exacta correlación entre el genotipo, o sea, esta mutación severa, y el fenotipo temprano, con muerte neonatal. Se pudo calcular la frecuencia de heterocigotas, o sea, el porcentaje de la mutación en la población, y se pudo determinar que es de 1 cada 24 habitantes, y realizar el cálculo de la incidencia en la muestra, de 1 en 2.267 niños. Estimaciones a nivel mundial de esta patología es de 1 en 57.000. Entonces, ante estos hallazgos, se propone la implementación de un screening o una pesquisa de la mutación o de los individuos portadores, por lo tanto es preconcepcional, de citrullinemia en las parejas de riesgo de la región. Con este trabajo se pudo hacer otra publicación sobre la epidemiología molecular de la citrullinemia en esta región de riesgo, en donde no solamente se daba el valor de la frecuencia y el cálculo de la incidencia, sino también la idea de la implementación del screening preconcepcional. Otra patología, ya dejando de lado la citrullinemia, es la deficiencia en argininosuccinatoliasa. Solamente hemos tenido 2 pacientes de la misma zona geográfica, de Río Cuarto. El primero fue un paciente masculino, nacido a término, con un peso de casi 3 kilos. Se da el alta a las 48 horas de vida porque tenía una presentación normal. Ingresa a la Cervana por deshidratación y se descompensa, presentando síntomas de daño neurológico severo y entra en coma. La resonancia magnética nuclear observa un edema cerebral difuso. Por ecografía cerebral se ve el aumento del edema, se mide el amonio en plasma, resultando de valor superior a 1000 micromol por litro, por lo que se comienza la diálisis peritoneal y fallece a los 14 días de vida. La otra paciente es una nena que consulta, derivada de Río Cuarto, con 1 año y 11 meses de edad,
y que presentaba hipotonía, debilidad muscular, leve retraso en el crecimiento y del desarrollo y una resonancia magnética nuclear normal. El principal interés del diagnóstico de esta paciente era la anomalía en el cabello, presentando periodos de calvicie seguido de cabello escaso, friable y quebradizo. Entonces, en esta paciente se realizó el diagnóstico tardío de la deficiencia, no habiendo entrado en crisis como el paciente 1, que fallece por esa hiperamonemia severa que no pudo revertir con la diálisis peritoneal. Para finalizar, y a modo de también de cierre, con respecto a la terapia, en estos pacientes lo importante es la limitación proteica, ya que esa proteína que viene con la dieta, con la ingesta, es la que hace las crisis de hiperamonemia. Sin embargo, debe haber una limitación proteica, ya que una dieta aproteica no es aconsejable. Entonces, sí, para cada individuo se tiene que haber la tolerancia individual de esa cantidad de proteínas que se va incorporando a la dieta con respecto a los valores de amonio. Además, se realiza un suplemento calórico para evitar catabolismo. Respecto al tratamiento farmacológico, suplemento de arginina y citrulina para continuar el ciclo cuando el bloqueo está a los diferentes niveles, y la utilización de quelantes como benzoato de sodio, fenilbutirato y fenilacetato, que lo que hacen es tomar ese amonio y liberarlo como un compuesto menos tóxico. En caso en que los valores de amonio en el paciente superen los 500-600 micomol por litro, además de los tratamientos que hemos enunciado, se realiza una hemodiálisis para poder lavar ese amonio en el paciente lo más rápido posible. Y en algunos casos, donde hay descompensaciones seguidas en formas tardías, se puede llegar al trasplante hepático como otro método terapéutico. Conclusiones. Ante toda crisis metabólica de causa desconocida, es imperativo conocer el valor de amonio sanguíneo. La compatibilidad clínica de los defectos del ciclo de la urea, tanto en la OCT como en la citrullinemia neonatal, hemos tenido la experiencia de neonatos graves entre las 24 y 72 horas de vida. Antecedente de recién nacidos varones fallecidos en el caso de deficiencia en OCT. Los síntomas más frecuentes en cualquier edad y sexo: vómitos, somnolencia, agresividad y alucinaciones. El incremento de amonio ya da para una derivación a un servicio especializado para la definición diagnóstica. Sin embargo, aunque no tengamos el diagnóstico definitivo, ante un aumento de amonio se puede ir instaurando tratamiento como es la dieta limitada de proteínas y los quelantes de amonio para poder evitar unas hiperamonemias más severas. Además, la instauración terapéutica de urgencia, porque si no son pacientes que se pueden descompensar en pocas horas de vida. La detección de un caso índice con deficiencia en OCT conduce a estudiar a otros miembros de la familia, tanto varones como mujeres, sintomáticas o asintomáticas, para el correcto manejo terapéutico y asesoramiento genético en la familia. El diagnóstico bioquímico es aceptable para el manejo clínico, pero el diagnóstico definitivo se logra con el análisis molecular, con la identificación de la mutación. En pacientes muy graves o fallecidos, la recomendación es guardar muestras biológicas, tanto plasma, orina, líquido cefalorraquídeo o sangre para extracción de ADN, material estable por muchos años en una conservación apropiada. Y el diagnóstico retrospectivo es posible. Hay muchos casos de pacientes que se ponen muy graves y que realmente fallecen antes de poder ser derivados. Por lo tanto, la importancia de guardar esas muestras biológicas para su derivación y poder conocer realmente qué es lo que pasó con este paciente y dar una respuesta a la familia y hacer el correspondiente asesoramiento genético. Bueno, esto es todo, espero se haya entendido. Es dentro de las enfermedades metabólicas una urgencia metabólica, en donde es imperativo la instauración terapéutica de urgencia para poder salvar la vida de este paciente. Muchas gracias.